en estudios que están relacionados a las disciplinas de la psicología social, la sociología, la antropología, tratando de dar respuestas a cuáles son las motivaciones, por qué compran determinados productos, qué es lo que en definitiva están comprando, cómo lo hacen, cómo lo usan y un montón de etcéteras más. Ustedes van a ver en la bibliografía que hay un esquema donde trata de establecer cuáles son las etapas del proceso de decisión de compra. Este proceso tiene como elementos de entrada todos los que son los estímulos propios de la oferta, los productos, la comunicación que realizan, el precio, los canales de distribución, así como todo lo que es propio del contexto económico, tecnológico, político, cultural. Y tiene como elementos de salida las decisiones propias del comprador, a cuál proveedor o cuáles proveedores seleccionó, qué marca terminó comprando, en dónde terminó comprando, en qué momento, qué dinero destinó para esa compra, cómo realizó el pago. Y en el medio de los elementos de entrada y de salida hay un proceso de 5 etapas que se inicia con el reconocimiento del problema. Ese reconocimiento de ese desequilibrio, de ese problema, da lugar a la búsqueda de información para identificar qué satisfactores puede intercambiar para solucionar ese desequilibrio, evalúa las distintas alternativas. Después está la 4ª etapa, que es la acción, o sea, la realización de la decisión y la compra en sí misma. Y después hay una etapa que no por ser la última es la menos importante, que es la post-compra. ¿Por qué les parece a ustedes que es importante la etapa post-compra? Porque es lo que hace que un cliente vuelva, ¿no? Sí, ¿qué más? Agrega valor también. A ver, ¿en qué sentido agrega valor? No sé, le da tranquilidad al cliente, supongo, de que el producto que está comprando es garantido o... Ajá. Entonces, hay una serie de elementos que se van a dar en ese intercambio que se vivencian una vez que el cliente tiene el producto. Y hay todo el tema de las garantías, como dice Victoria. ¿Ah? Las garantías de que aquello que se había prometido se va a cumplir. Entonces, si hay, por ejemplo, un reclamo por una rotura o algo, bueno, hay ya establecido un protocolo por parte de la organización de cómo se va a actuar en esos casos. Entonces, el momento de poscompra es interesante analizar desde el punto de vista mercadológico, porque ahí podemos detectar la satisfacción o no del cliente. Durante ese proceso de distintas etapas, el cliente se fue generando expectativas de lo que iba a recibir. Pero una vez que tiene el producto, va a comparar el desempeño efectivo de ese producto con las expectativas que se había generado. Y ahí va a aparecer la satisfacción o no. También es interesante analizar esta última parte para saber qué uso le da al producto. Muchas veces el uso que fue pensado por la organización no necesariamente con el uso que finalmente le da el consumidor. Entonces, analizando los usos y cómo lo usa, podemos identificar oportunidades de negocio al analizar eso. ¿Ah?
Acá la pregunta de Sebastián, cuando hablamos de plaza, son los canales de distribución. Las 4P son precio, producto, plaza, que es una traducción del término en inglés, pero refiere a distribución, y promotion, que es comunicación. ¿Sí? ¿Quedó claro, Sebastián? Bueno, seguimos. Además, este proceso de decisión de compra va a ser vivenciado e influenciado por las distintas características propias del consumidor, de su cultura, las características sociales, personales y psicológicas del consumidor. Por ejemplo, no es lo mismo una persona segura a la hora de tomar sus decisiones que alguien que duda, que es inseguro. Entonces, este proceso se va a vivir desde otro lugar, con otras tensiones. ¿Ah? Entonces, bueno, este es un esquema que nos permite visualizar los distintos elementos del proceso de decisión de compra, y además tenemos que tener en cuenta que hay características propias del consumidor que van a estar incidiendo en cómo se vivencia este proceso. Ahora vamos a entrar un poquito en estos factores, ya sean culturales, personales, sociales o psicológicos, que inciden en el comportamiento del consumidor. Y vamos a empezar por los culturales. Cuando hablamos de cultura, estamos haciendo referencia al conjunto de valores, percepciones, deseos, comportamientos de los miembros de una sociedad que se van aprendiendo en el marco de la familia y otras instituciones y que luego se van transmitiendo generación tras generación. También la cultura la podemos definir como las formas, los modelos, los patrones, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que forman parte de la misma. Y acá se incluyen las costumbres, las prácticas, los códigos, normas, reglas de la manera de ser, la vestimenta, la religión, los rituales, las normas de comportamiento y el sistema de creencias. Vayamos de a poco. Profesora, entonces, usted no está compartiendo PPT, ¿no? Sí, ¿no la ven? No se han visto. Ah, disculpen, que se ve que cuando me volví a la pantalla para interactuar con ustedes, la dejé de compartir. A ver, ¿ahora? ¿Ahora sí la ven? Sí, factores culturales. Disculpen, pero como yo la veía, pensaba que ustedes la estaban viendo. Entonces, cada cultura tiene sus propias instituciones, sus festejos, sus celebraciones, sus creencias, sus mitos, sus rituales, y todo esto insume, ya sea en lo que se consume, qué está prohibido consumir, cuándo se consume. Si yo les digo, por ejemplo, el pan dulce, ¿este producto de qué celebración es parte? Los turrones. Navidad. Navidad. Hay una celebración donde se come ese producto, se consume ese producto. Si yo les digo turismo, el último viernes de la semana de turismo, ¿qué se consume en general? Huevo de Pascua. Huevos de Pascua el domingo. Ah, bueno, carne. No, pescado. Pescado. ¿Y por qué no se consume carne donde somos un país productor de carne? Tema religioso. Por las creencias. Por las creencias, por lo que se celebra en esas fechas, por tradiciones. Entonces ahí ven cómo hay improntas que son propias de una cultura a la hora de determinadas
días del año, determinadas celebraciones, determinadas creencias que influyen y determinan qué es lo que se come y qué es lo que no. Ahora bien, si nosotros pensamos en los colores, el azul es azul aquí en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los significados y las asociaciones que cada cultura le dan a los distintos colores son diferentes. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el rojo en China es usado en distintas celebraciones, está asociado a la alegría, se usan desde casamientos a funerales. Por ejemplo, si yo acá les digo cuál es el color más usado en la celebración de un matrimonio. El blanco. Acá en Uruguay. ¿Es el rojo? No, el blanco. El blanco. En la India es el color de la pureza, el rojo, y es el utilizado por la novia en los casamientos. Al contrario, acá se usa el rojo, el blanco, que es el color de la pureza en estas sociedades. En África está asociado a la brujería y a la muerte. Bueno, en las sociedades más occidentales es el color de la Navidad cuando se combina con el verde, pero también está asociado a la pasión, a la emoción, a la aventura. Entonces, como ven, el mismo color tiene distintos significados y es utilizado en distintas celebraciones con esa impronta. Después ustedes podrán ver esta PPT en el EVA y ahí van a ver otros colores y qué significados tienen. Y así pasamos a otros elementos de la cultura que también deben ser considerados. El lenguaje, el sistema de creencias, la religión y sus preceptos, los modos y costumbres, cuáles son los estándares de belleza también son distintos cultura a cultura. Y acá vamos a ver un ejemplo del lenguaje. Nosotros somos un país, por ejemplo, productor de dulce de leche. Ahora, si nosotros pensamos en hacer una estrategia de internacionalización y queremos vender en otros países de América Latina, si bien todos hablamos el idioma español en la mayoría de los países de América Latina, ¿cómo se refieren al dulce de leche o a este producto que nosotros conocemos como dulce de leche? Van a ver que no siempre se refieren con las mismas palabras. En Venezuela, Guatemala y gran parte de Colombia se refieren al dulce de leche como arequipe. En Nicaragua, cajeta de mar de leche. En México, cajeta. Fanguito en Cuba. Manjar en Chile y Ecuador. Manjar blanco en Bolivia. Entonces, a partir de esto, si ustedes tuvieran que hacer la comunicación de una empresa que quiere comercializar este producto en Latinoamérica, ¿qué les parece? No todos van a entenderlo. Si yo les hablo de dulce de leche, no todos van a saber a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Y qué podía ser? ¿Adaptarme al mercado? Capaz que hablarle en los términos en los que se refiere cada uno de los mercados. Podría ser una opción. O no nombrarlo. Bueno, hay que ver qué se hace en estos casos, ¿no? Bueno, y es un tema que está vinculado al idioma, al lenguaje, a cómo nos referimos al producto. Sigamos un poquito.
Bueno, también en esto del lenguaje debemos distinguir en culturas que se llaman de bajo contexto, o sea, donde todo está dicho a partir de la oralidad, de la comunicación verbal. Y hay culturas de alto contexto o de comunicación no verbal donde tiene mucho más significado todo lo que acompaña la palabra, la gestualidad, la postura corporal, lo que no se dice con palabras, ¿no? También cuando estamos hablando del lenguaje, el lenguaje no solo está comunicando, sino que muestra una percepción particular del mundo. Por ejemplo, si yo hago la referencia, si Dios quiere, es lo mismo que decir, si Dios quiere, no sé, voy a terminar este año la facultad. Es distinto a decir voy a terminar la facultad. Muestra percepciones del mundo distintas. ¿Ah? Y también hay que tener cuidado en el lenguaje, porque si ustedes se acuerdan, ese esquema básico que lo deben haber visto capaz que en comportamiento organizacional, de la comunicación, donde hay un emisor que codifica un mensaje que va a enviar a través de un medio, pero para que ese mensaje llegue tiene que haber un proceso de decodificación para que finalmente llegue al receptor. ¿Se acuerdan de ese proceso básico? Bien. ¿Qué pasa? A veces los procesos de codificación no son los mismos que utiliza el receptor al hacer la decodificación y hay una incongruencia y un mensaje que estaba pensado, que estaba ideado con un determinado objetivo, termina siendo decodificado en un sentido distinto a lo que el emisor quiso transmitir. Por ejemplo, hace muchos años acá había una publicidad de INAVI, que es el Instituto Nacional del Vino, para promover los vinos uruguayos, y era una imagen donde aparecía una imagen de Gardel, estaba Rada y había otros famosos, y bueno, empieza a salir en el aire ese spot publicitario y la gente empieza a llamar, a criticar el mensaje. En ese mensaje, en unos segunditos, ahí un poquito aparecía la imagen de un canario en una jaula. Y si bien el comercial hablaba del vino y el objetivo era posicionar el vino uruguayo, la gente decía, pero ¿cómo van a hacer un comercial con un ave que está en extinción mostrada en una jaula? ¿Ah? Entonces, esas cosas cuando nosotros comunicamos y hacemos acciones para interactuar con nuestro público, tenemos que tener cuidado en la elaboración y en la construcción del mensaje y tener que testeado para ver si está siendo entendido en el mismo sentido que le quiere dar, en este caso, la organización que es quien emite ese mensaje. ¿Se entiende esto? Bien. Si bien hay incongruencias dentro de un mismo idioma, este proceso queda mucho más complejo cuando hay que hacer una traducción. ¿Ah? Y les voy a mostrar esto. ¿Conocen esto? ¿Qué marca es esta? ¿A qué categoría refiere? Vehículo. Volkswagen de autos, ¿no? Volkswagen Auto. ¿Qué modelo es? El app. El app. Bueno, tú dijiste app. Muchos uruguayos dicen, tengo mi UPI. ¿Alguna vez escucharon a alguien que diga UPI en vez de app? No, nunca. Bueno, algunos se refieren a este modelo como el UPI. Bien, también cuando hablamos de cultura,
Esto también incide el grado de desarrollo a nivel educativo de los integrantes de la sociedad, de las instituciones que están presentes en esa sociedad, del grado de desarrollo de la tecnología, además como otros elementos que pueden ser con la percepción del tiempo. Hay sociedades que están mirando hacia adelante, lo mejor está por venir, y hay otras sociedades que tienen una mirada hacia atrás, todo pasado fue mejor. Son distintas posturas mentales frente al mundo. Y bueno, tenemos que entender cómo esa sociedad trabaja estos conceptos y vive estos conceptos. Bueno, cuando hablamos también de la religión, cada religión establece preceptos en torno a lo que es el destino y la vida y muerte de las personas. Hay algunas religiones que dicen, bueno, esta es una vida que es un pasaje hacia otras vidas, y bueno, tengo que ir trabajando en esas distintas vidas y reencarnaciones para purificar mi ser. Y hay otras religiones que dicen, no, cada uno tiene una vida y hay que vivirla al máximo porque es única. También ¿perdón? ¿Alguien habló? Bien. Cada religión también establece qué es lo que se puede consumir y qué es lo que no. Y esto está muy pautado, por ejemplo, en relación a consumos, como mencionábamos los ejemplos ahora hace unos minutos. ¿Ah? Los símbolos que se utilizan también hay que entenderlos. Los feriados y las celebraciones de cada religión. ¿Qué rol desempeñan las mujeres? Y acá les voy a mostrar un ejemplo donde Casillero del Diablo es una bodega chilena cuyo vino vendido internacionalmente más conocido es el Concha y Toro. Cuando quiso, en una estrategia de internacionalización, llegar a Brasil, empezó a hablar con Spam Group y este distribuidor en particular se negó a comercializarlo por motivos religiosos. ¿Cómo iba a vender una marca que tenía el diablo en su nombre? ¿Ah? Y este nombre de esta bodega respondía, bueno, a una leyenda que se creó hace muchos años, que indicaba que en las bodegas habitaba el diablo. Entonces ven cómo a veces el nombre, un concepto, hace que incida en la decisión, en este caso, de un distribuidor. Así como con los nombres, con los colores, pasa lo mismo con los números. En general tienen distintos significados y asociaciones dependiendo de la cultura. Por ejemplo, el 8 en China es el número como de la suerte. Entonces la gente le encanta comprar, por ejemplo, el piso 8 de un edificio, un auto que tenga una placa con 8, porque eso es señal de buena suerte. Así como en China el 8 es señal de buena suerte, en Estados Unidos, por ejemplo, hay edificios que no tienen el piso 13. ¿Por qué será? Es de mala suerte. Porque está asociado a la mala suerte el 13 en Estados Unidos. El número que está asociado a la mala suerte en China es el 4. Porque el 4 cuando se pronuncia en mandarín como en cantonés suena muy parecido a la palabra muerte. ¿Ah? Y así hay con otros números asociaciones en distintas sociedades hacia un lado o hacia el otro, una asociación positiva o una asociación negativa. Pero bueno, hay que entender eso porque eso a veces impacta en las decisiones del consumidor. Bueno, también cuando hablamos de cultura tenemos que entender todo lo que son los valores
o aquellas creencias que perduran en el tiempo acerca de un modo de conducta o una determinada forma de vida respecto al opuesto, y que eso tiene determinada permanencia en el tiempo. Y acá vamos a ver un par de proverbios que reflejan distintos valores. Uno es un proverbio occidental y el otro es un proverbio que utiliza la imagen del pájaro, pero oriental. El proverbio occidental dice: el pájaro que madruga consigue su gusano. Y el proverbio oriental dice: el primer pájaro que aparece recibe un tiro. ¿Qué valores están en uno y en otro? La cultura occidental es una cultura mucho más individualista, y esto se refleja en este refrán: el pájaro que madruga consigue su gusano. Si te esfuerzas, lo vas a lograr. Las culturas orientales son mucho más colectivistas. Y en este proverbio, el primer pájaro que aparece recibe un tiro, se refleja eso. Es un comportamiento mucho más colectivo, mucho más de manada. Si te desmarcás, te va a ir mal. Es un poco lo que quiere decir esto. Reflejan valores diferentes, uno y otro proverbio. Cuando hablamos así como los números, como los colores, también las formas también tienen distintas asociaciones. Por ejemplo, el triángulo se considera una forma negativa tanto en Taiwán como Corea y Hong Kong. Y esto tiene, por ejemplo, impacto cuando diseñamos el logo y los isotipos, ¿tá? Porque, bueno, cuando ven este tipo de figuras, en este caso de estos lugares, el triángulo tiene una consideración o una connotación negativa. Entonces son elementos que también tenemos que tener en cuenta cuando definimos la forma o el isotipo que vamos a utilizar para identificar a nuestra marca. Los estándares de belleza también cambian de una sociedad a otra. Otro concepto que también quiero ver en este marco de lo que es la cultura, si yo les digo a ustedes, autos buenos, ¿de dónde son? De Italia. De Italia. ¿Autos Alemania. malos? Alemania. ¿Autos malos? China. China. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Un atajo mental. En función del origen, hago una valoración del producto. Origen hablando de dónde se produce ese bien o ese producto. ¿Ah? Entonces existe una determinada valoración del producto en función de la imagen país que se tenga de su lugar de origen. ¿Tá? Y esto lleva a consumir o no determinados productos de determinada procedencia. Si ustedes, siguiendo el ejemplo de los autos, son una marca china que está en Uruguay, y los uruguayos tienen en la cabeza que autos malos son de China. ¿Qué puede hacer un mercadólogo? ¿Qué puede hacer alguien que trabaja en marketing? Sabiendo que el público al que quiere dirigir su propuesta de valor tiene eso en la cabeza. ¿Qué podría llegar a ser? ¿Te van del mercado? ¿Qué hacen? Dar mayor garantía. Por ejemplo, muy bien, Eduardo. Se puede trabajar en la propuesta de valor tratando de generar y aumentar la percepción de valor. Por ejemplo, como menciona Eduardo, dar más garantía. ¿Y por qué se da más garantía? Que es una estrategia que de hecho la han aplicado las marcas chinas acá en Uruguay.
¿Qué está diciendo una empresa que da más garantía? Respecto a la construcción. Que su auto producto es bueno, de calidad. durable. Exacto, ¿verdad? Si te estoy diciendo que te garantizo 5 años, mientras que el otro te da una garantía de 2, es porque tengo fe de que el auto es bueno. ¿Ah? Además se trabaja a nivel de precios, se trabaja además de los elementos o funcionalidades que puede tener el auto, ¿verdad? Julieta, ¿querías mencionar algo? No, disculpa, perdón. ¿Ah? Entonces vieron cómo a partir de conocer, de tener información del comportamiento del consumidor, cómo se empiezan a trabajar las distintas variables. En este caso, hay una asociación fuerte que lo que proviene de China es lo barato, es lo de mala calidad. Entonces, bueno, las organizaciones que traen un producto de ese origen tienen que trabajar esto. ¿Tá? Este concepto hoy, país de origen, a veces se desdibuja porque los productos a veces, los insumos y materiales corresponden a distintos países y luego se arma en otro y después otro lo distribuye, entonces se empieza a desdibujar el origen del producto. ¿Ah? Pero es un efecto que todavía sigue vigente para algunas categorías. Dame un segundo que voy a cambiar acá. Bueno, el otro elemento dentro de lo que es el factor cultural es la clase social. ¿Qué son las clases sociales? Son divisiones que son relativamente homogéneas y que perduran en una sociedad, que están ordenadas jerárquicamente y que cada clase comparte valores, intereses y tiene conductas similares. Y esto lo podemos ver porque está asociado al nivel de ingresos, a las ocupaciones, a nivel educativo, al lugar donde viven. Y también hay diferencias a la hora del comportamiento del consumidor en la forma de vestir, en el lenguaje, en las preferencias de recreación, en los lugares para vivir. ¿Ah? Vamos a pasar ahora a los factores sociales. Acá cuando hablamos de factores sociales tenemos que entender al ser humano en su dimensión social, en relación a otros. Y acá tenemos que tener en cuenta los grupos de referencia. Los grupos de referencia son todos aquellos que influyen de forma directa o indirecta sobre las actitudes y comportamientos de la persona. Y acá, dentro de los grupos de referencia, tenemos que distinguir los grupos en los cuales el individuo pertenece, por ejemplo, la familia, o determinados grupos religiosos, o determinados grupos de amigos, de vecinos. Y tenemos que también considerar los grupos, si bien el individuo no pertenece, puede pasar que quiera pertenecer. Esos son los grupos aspiracionales, aquellos en los que la persona quiere unirse. Y están los grupos disociativos, por otro lado, que son aquellos a los cuales el individuo rechaza los valores y las conductas de ese grupo. ¿Tá? ¿Qué va a pasar? En relación a los grupos de aspiración, el individuo va a tratar de asumir comportamientos que lo hagan parecer al grupo al que quiere pertenecer. Y en el caso de los grupos de los cuales quiere disociarse, va a tratar de tener comportamientos diferentes. ¿Ah? Y esto pasó, por ejemplo, con algunas marcas. No sé si ustedes se acuerdan de un grupo argentino, no recuerdo el nombre del grupo, ahora se me fue, que en su show empezaron a aparecer con unas camisetas, creo que era la marca, no recuerdo ponerle la croa, una marca de alto valor. Y muchos de los seguidores empezaron, y era una marca que estaba posicionada muy en el segmento
de nivel socioeconómico alto. Entonces, muchos que aspiraban a verse en ese grupo empezaron a usar esas camisetas. ¿Qué pasó con los grupos que eran de ese nivel, de alto nivel económico, cuando vieron que los de una clase más baja empezaron a usar las camisetas? No las querían usar. ¿Ah? Entonces, bueno, eso pasa con los consumos. ¿Ah? Ahora me acordé, guachiturros, y eran las remeras de Lacoste. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Lacoste, como marca, les pagó para que dejaran de vestir la marca, porque estaban teniendo ese problema. El público al que se dirigía Lacoste no quería que la usaran otros de nivel socioeconómico más bajo. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, sí, sí. ¿Ah? Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay elementos que son identificatorios de un determinado grupo o de una determinada clase social. Y bueno, y hay algunos que aspiran a pertenecer a ellos y van a querer tener esos elementos que identifican a estos otros. Pero hay otros que dicen, no, yo me desmarco, yo no quiero parecerme a esos, y entonces no quiero productos que otros me vean como que pertenezco a esos grupos. Cuando hablamos de la familia, también tenemos que distinguir dos conceptos. La familia es el grupo de referencia primario, es donde aprendemos nuestras primeras pautas de consumo. Pero tenemos que distinguir dos conceptos. La familia de orientación es aquella en la que el individuo nace y está conformada por los padres, sus hermanos, sus abuelos, su entorno cercano. Pero después está la familia de procreación, que es aquel que el individuo constituye, su cónyuge y sus hijos. ¿Y por qué desde el punto de vista del marketing se discriminan ambos conceptos? Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que Juan es una persona que es muy católica, su familia todos los domingos va a misa, después de ir a la misa se juntan en la casa de la nonna para comer las pastas que hace la nonna. Y supongamos que, no sé, María proviene de una familia agnóstica que todos los domingos se juntan a comer asado con amigos. ¿Qué pasa si Juan y María conforman un nuevo hogar? ¿Qué hacen los domingos? Comen doble. ¿Comen qué? Doble. Comen doble. ¿En la casa de la nona o en la casa de los amigos? ¿O en su casa? Una en cada una. Bueno, al formar un nuevo hogar se vuelven a reconfigurar las pautas y los consumos, que va a surgir lógicamente de la negociación de que hagan entre ellos. Por eso se distingue lo que es la familia de orientación y la familia de procreación. Porque en la familia de procreación hay este fenómeno de que surgen nuevas pautas, surgen nuevas decisiones. Por ejemplo, no sé, ¿se casan por la iglesia o no se casan por la iglesia? ¿Sus hijos van a tener una educación laica o una educación cristiana? ¿Se van a bautizar los hijos? Bueno, eso todo va a ir surgiendo y hay una reconfiguración que hay que entenderla y no podemos hacer una derivación directa y decir, bueno, Juan era católico, bueno, ahora sus hijos van a seguir siendo católicos. Si Juan iba al colegio, no sé, un colegio católico, sus hijos van a seguir siendo. Es esa un poco la lógica y por eso, desde el punto de vista del marketing, se discriminan estos conceptos. También dentro de los factores sociales
otro elemento fundamental a trabajar es todo lo que tiene que ver con la función y estatus. La gente va a escoger productos que comuniquen a otros cuál es su función y su estatus. Y acá voy a utilizar una frase que utilizaba el abuelo de mi esposo, que decía: ¿cómo sabemos si un cura está en la playa? ¿Cómo lo distinguimos? Lo distinguimos por la sotana. Y acá una frase: la sotana no hace al monje, pero lo identifica. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tratamos de transmitir a otros nuestra función, nuestro rol, nuestro estatus, consumimos y usamos. Bueno, vamos a pasar rápidamente a los factores personales. Hay productos que están asociados a la edad del consumidor y a la etapa del ciclo de vida en la que está transitando. Por ejemplo, yo que sé, si hablo de pañales, bueno, los pañales corresponden a las etapas tempranas o a las etapas finales del ciclo de vida. Y así como la edad y la etapa del ciclo de vida, también hay productos que están asociados a la ocupación que tiene la persona o a las circunstancias económicas. No es lo mismo cuando estamos viviendo en una economía que es pujante, que está en crecimiento, que a circunstancias que están viviendo asociadas a una economía en crisis. También, cuando hablamos de factores personales, dependen de los estilos de vida. Yo tengo una amiga que es ovo-lácteo-vegetariana, y cuando ella va a comprar huevos, trata de comprar huevos de gallinas felices. Y ustedes me dirán: ¿qué es gallinas felices? ¿Qué les parece a ustedes? Las gallinas de campo están libres. Exactamente, porque bueno, entre lo que es su estilo de vida, ella tiene un conjunto de valores relacionados al cuidado medioambiental, relacionados al cuidado animal, que cuando toma sus decisiones de consumo, quiere que, si bien ella consume huevos, que sean producidos de determinada manera, acorde a los valores y a los principios que ella tiene en su vida, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de factores personales, también interesa el tema de la personalidad y el concepto de uno mismo. En el tema de personalidad, el profesor, por ejemplo, Lorenzo, en otras clases le decía, bueno, creo que les puso el ejemplo cuando una persona introvertida iba a comprar una camisa. ¿Compraría una camisa con un color llamativo? No, porque justamente quiere pasar desapercibido, entonces la elección del color de la prenda va a ir en consonancia con eso, que él es introvertido y quiere pasar desapercibido frente a los demás. Entonces, entender la personalidad es entender, bueno, cómo en función de distintos tipos de personalidad se toman decisiones de compra. También se ponía el ejemplo de que un introvertido, por ejemplo, le cuesta ir a canales presenciales de distribución del producto. Son canales más accesibles para ellos, el telefónico o el web. Y bueno, cuando hablamos de concepto de uno mismo, hay 3 variables que están asociadas y que el individuo va a intentar poner en equilibrio y que sean congruentes entre sí. Una es cómo se ve, otra es cómo quiere verse y otra es cómo creen que lo ven los demás. Si hay distancias entre lo que creo que soy, entre lo que quiero ser o cómo creo que me ven los demás, va a tratar de tomar decisiones de consumo para que eso esté equilibrado. Bien, seguimos avanzando. Entonces, pues lo pueden profundizar.
Los factores psicológicos, que son los últimos que vamos a ver y que son uno de los 4 que inciden en el comportamiento del consumidor, en este caso lo que interesa saber es todo lo que tiene que ver por qué, cuáles son las motivaciones que llevan a consumir determinados productos, cuáles son las motivaciones que hacen a la elección de determinado atributo. Es entender qué pasa en la cabeza del consumidor a la hora de tomar sus decisiones. También interesa conocer todo lo que son las percepciones y cómo construye su realidad el consumidor a partir de determinados estímulos que son decodificados por sus sentidos, ¿no? Por su vista, por su oído, por su tacto. Y acá, por ejemplo, en el marketing, una de las cosas que surgió mucho en la pandemia era que al desarrollarse todo lo que tiene que ver con el e-commerce, se perdían a veces experiencias. Por ejemplo, si estamos hablando de una prenda, anteriormente el consumidor iba al local, la podía tocar, la podía sentir, la podía probar, podía ver si la tela, la caída de la tela, experimentar la textura. Ahora, cuando es una venta virtual, ¿qué pasaba? ¿Por dónde percibía el producto, básicamente, el consumidor? A través de la imagen. Y por eso muchas organizaciones empezaron a trabajar en mejorar, por ejemplo, la calidad de las fotografías de la prenda. Se trabajó además, por ejemplo, en la información que se daba respecto a los talles y a las medidas a las que correspondían los talles. Y agregar información para poder darle elementos para que el consumidor que estaba del otro lado de la pantalla pudiera hacerse una idea de lo que era esa propuesta de valor. Que en una interacción presencial habían otros elementos que estaban en juego, como el tacto, el poderse probar la prenda, ¿no? Bueno, dentro de factores psicológicos es importante también entender los procesos cognitivos que desarrolla el consumidor, en particular todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprender. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, porque a veces tenemos que diseñar un manual de uso. Por ejemplo, frente a la incorporación de un nuevo producto, nosotros tenemos que apoyar ese proceso de aprendizaje para que el consumidor pueda adoptar y utilizar ese producto. Es entender cómo va incorporando nuevos comportamientos y cómo podemos ayudar al consumidor a que los desarrolle. Bien, vamos, esto lo ven después en la PPT. Vamos ahora un poquito a entrar rápidamente en algún detalle del proceso en sí de estas 5 etapas. Bueno, el proceso se desencadena porque de alguna manera se hace consciente ese desequilibrio ocasionado por una necesidad que es tan intensa que genera un estado de tensión, de desequilibrio que impulsa a la acción. Y este reconocimiento del problema a veces parte de aspectos fisiológicos como pueden ser la sed, o pueden ser estímulos externos, como por ejemplo, uno está caminando y de repente pasa frente a una panadería y hay olor a pan recién horneado, y uno dice, ahí tengo ganas de comer pan. Entonces, a partir de ese reconocimiento, el consumidor inicia una búsqueda de información para identificar aquellos satisfactores que le permitan volver al estado de equilibrio.
minimizar ese estado de tensión. Y esto puede ser a partir de una búsqueda activa o de una búsqueda moderada. ¿Qué quiere decir una búsqueda moderada? Es que si bien no sale a buscar información, está mucho más atento a estímulos que refieran a posibles satisfactores para volver al equilibrio. Y en esta etapa, como mercadólogos, es importante identificar las fuentes de información y el tipo de influencia que tienen sobre el consumidor. Y acá podemos identificar como fuentes las personales, o sea, la referencia de otros consumidores, de otras personas, sus amigos, su familia. Las fuentes comerciales, que son aquellas que genera la propia oferta. Hay fuentes públicas, que son terceros, que a veces tienen un expertise, o son una institución especializada en determinada temática que puede salir a opinar sobre un producto, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Salud Pública cuando habla de algún medicamento o de alguna práctica en particular para la cura o la prevención de una determinada enfermedad. Y también otras fuentes son las que surgen de la propia experiencia del consumidor, ya sea porque ya conoce el producto, porque lo manipula, porque lo puede examinar, porque lo puede probar. Entonces, tenemos que entender a qué fuentes va a recurrir este consumidor para buscar información respecto al satisfactor y cuáles tienen más influencia en su decisión. En general, hay estudios que dicen que las fuentes personales son las más creíbles, aparte de la propia experiencia del consumidor. ¿Por qué? Porque en general nosotros nos basamos en los que nos dicen otros consumidores para tomar nuestras decisiones de consumo. ¿Ah? Una vez que buscamos información y tenemos distintas alternativas de satisfactores para volver al equilibrio, el consumidor lo que va a hacer es un análisis y una evaluación de las alternativas para identificar aquella que represente mayor valor. Y acá va a evaluar los atributos, va a ver cómo se desempeñan las distintas alternativas en relación a esos atributos. ¿Qué es lo que tenemos que entender como mercadólogos? Es por dónde percibe valor el cliente. ¿Cuáles son los atributos que busca? Y cómo se desempeña nuestra propuesta en relación a esos atributos. Por ejemplo, no sé, supongamos que busca velocidad. Bueno, nuestro producto es el más veloz comparativamente con el resto de las alternativas. Y así tendremos que irnos preguntando para entender por dónde percibe valor y por dónde él va a identificar cuál es aquella alternativa más adecuada a lo que estaba buscando y a sus necesidades. Después viene la cuarta etapa, que es la decisión de compra. Y acá hay una serie de decisiones, por eso también la complejidad de todo esto, porque tiene que decidir qué marca comprar, a dónde comprar, en qué momento comprar, cuánto va a destinar, cómo lo va a pagar, si lo va a comprar contado o financiado, qué medio de pago va a utilizar. Hay una serie de decisiones, una vez que eligieron la alternativa que era más adecuada, después implica otra serie de decisiones para llevar a cabo la compra. Muchas veces el consumidor pasó por todas etapas, eligió una propuesta a comprar, pero puede ser que a último momento cambie, decida modificar, posponer o incluso evitar la compra, ya sea y acá por eso la importancia
de las fuentes de información y de la capacidad de influencia que tienen otros. Muchas veces alguien está decidido a comprar, por ejemplo, un auto, ya tiene definida cuál va a ser la marca, cuál va a ser el modelo, dónde lo va a comprar, y viene alguien y le dice, pero escuchame, vas a comprar esa marca, yo tuve ese auto, esa marca, después tenía problemas con los repuestos, después pasaba el auto en el taller, tiempo yo sin el auto, una complicación. Bueno, capaz que esa referencia que hacen otros hace que el consumidor desestime esa compra, o la decida posponer, decida volver a evaluar, o decida modificar su decisión. Hay otras veces que hay situaciones que, si bien se pasan por estas etapas, al momento de llevar a la acción de comprar, también hace que se modifique, posponga o evite. Por ejemplo, cuando surgen situaciones inesperadas, no sé, la persona había decidido que se iba a ir de vacaciones, que iba a comprar unos pasajes para viajar al Caribe, y en ese momento le avisan que lo van a despedir. Entonces dice, bueno, capaz que no es el momento ahora para viajar, estoy con este problema, desestima la compra o pospone. ¿Ah? Bueno, también en esta etapa, y esto también tiene que ver todo con los factores psicológicos, ¿no? Incide el nivel de riesgo percibido. Y esto está en función del dinero que está en juego, si hay mucha incertidumbre respecto al desempeño de los atributos. Por ejemplo, pero este será el más veloz, será el que tiene tal cualidad, será que esto es así. Bueno, si el consumidor no tiene claro, a ver, el desempeño del atributo, también mayor riesgo percibido. Y el nivel de confianza en sí mismo. Entonces, esos son elementos que juegan en la percepción del riesgo, y esto va a incidir en ese proceso de decisión de compra. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una casa que comprar unas galletitas. En ese caso hay mayor riesgo percibido en esa decisión. Entonces van a decir, bueno, o por ejemplo, voy a comprar un auto usado, pero si tiene un problema, y si después... Y bueno, hay que ver después cómo se trabaja para disminuir la percepción de riesgo. Bueno, y por último, en la etapa de poscompra, es importante esta etapa, como lo mencionábamos al inicio, porque es en este momento donde el consumidor está satisfecho o no está satisfecho. Es donde se puede comprobar si hay una congruencia entre las expectativas que se había generado al inicio con lo que hoy está percibiendo del desempeño del producto. Entonces es fundamental, desde el punto de vista del mercadólogo, saber si hay satisfacción o no, y si hay insatisfacción, ¿a qué se debe? Y entender cuál es la experiencia del consumidor con el producto. Por otro lado, también tenemos que saber si va a volver a comprar, si recomienda el producto, qué está diciéndole a otros de la marca, del producto, de su experiencia. Y por último, también es interesante esta etapa analizar en relación al uso que le da el producto. Como les comentaba hoy, el análisis de esto puede llevar a la detección de nuevas oportunidades de negocio si detectamos nuevos usos para el producto. Y hoy también es interesante, donde hay una preocupación y está en la agenda de la sociedad todo el tema de cuidado medioambiental, cómo dispone del empaque o de los envases una vez que ha usado el producto. Bien, chicos, ¿alguna consulta? No. Bien, les comento, tienen que leer todo lo que son los roles dentro del proceso de decisión de compra, que no lo vimos acá.
Acá lo vimos enfocado al consumidor individual, pero ahí el capítulo 5 refiere a todo lo que es el proceso de decisión de compra cuando quien realiza la compra es una organización. ¿Ah? Hay algunos matices que son diferentes en el proceso de decisión y en los roles que participan en el mismo. ¿Ah? Bien, ¿alguna consulta más? La nota de la revisión la estamos trabajando, a la brevedad va a salir publicada. ¿Ah? Así que no se preocupen que estamos trabajando en ello. Profesora, yo tengo una consulta. La constancia de habernos presentado a la revisión, ¿sabés si va a demorar mucho? Porque hemos preguntado y nos dice que están dependiendo de ustedes. Yo porque me la están reclamando ¿De en el trabajo. nosotros? Sí. De nosotros que mandemos el acta. Claro, ¿será? como que la cátedra tiene que mandar el acta de la gente que se presentó para que ellos puedan colgarla. Está. Danos un ratito porque, bueno, son más de 800 personas que se presentaron a la revisión y, bueno, tenemos que hacer una serie de procesos para... Pero estamos dentro del plazo que nos da la facultad, así que a la brevedad lo vamos a ir planteando. Sí les quiero comentar, antes de irse, que el jueves que viene, el jueves 25 a las 8:30, vamos a contar con un invitado, con el profesor José Luis Ruiz, es un profesor español. Este profesor español en la clase presencial estuvo allá por marzo-abril, y bueno, la idea es que esa charla que tuvieron los del grupo presencial también la tenga el grupo virtual. Así que el jueves que viene los invito en particular a que participen de la clase porque va a estar este profesor. ¿Está? Bueno, Muchas gracias.